Hola, hola, muy buenas tardes a todos los colegas y participantes en esta semana de la auditoría interna del sector privado y sector público por parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Hoy, su segundo día en esta semana, vamos a tener como cierre en nuestro día miércoles la participación de dos grandes expertos y agradecemos a ellos por poder permitirnos darnos el espacio, el tiempo de su valioso conocimiento desde Paraguay. Tenemos a los señores Ángel de Vaca y a Fabián de Vaca también, quien nos van a mostrar el siguiente tema. Muy buenas tardes, don Ángel de Vaca y don Fabián de Vaca. Presentándolos a cada uno de ellos, don Ángel es doctor en ciencias contables, es máster en en administración pública, decano de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y es presidente del Foro de Firmas Interamericanas de la AIC. Mientras tanto, don Fabián de Vaca es contador público nacional, tiene una maestría en auditoría y es socio de auditoría y encargado de capacitación de la firma CYCE de Paraguay. A ambos le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, señores de Vaca. Muy buenas tardes, Harold. Muy buenas tardes a todos. Empiezo yo. Les habla Fabián. No estoy pudiendo compartir mi imagen, así que por eso estoy todavía... A ver, creo que ahí me dio... Ahí está. Bueno, disculpen. Cuestiones tecnológicas. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo a todos los que nos estén escuchando desde Costa Rica, un país muy caro en nuestros afectos, un país que conocemos presencialmente, hemos estado allí, y muy agradecidos al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica por esta invitación. Muchas felicitaciones por este emprendimiento. Estábamos revisando un poquito lo que se está realizando a nivel de capacitación. Esta semana de la auditoría interna es algo bastante loable lo que están desarrollando, y muy agradecido por la presentación, querido Harold. Estamos prestos para iniciar cuando nos indiquen. Sí, más bien, de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y en mi nombre, Harold Hernández, tesorero de la Junta y de toda la administración del colegio como institución, agradecemos de antemano su participación y el tema que vamos a presenciar sería el control de calidad en en el trabajo del auditor interno, control de calidad en el trabajo del auditor interno. Así que bienvenidos a ambos y sin más preámbulo, don Ángel, adelante con la ponencia. Perfecto. Comparto pantalla para ese propósito. Bueno, creo que ya lo están visualizando. Ya sí, podrán ver nuestra presentación. Perfecto. Bueno, voy a empezar yo. Voy a cederle la palabra. Estamos en la misma sala, entonces voy a cederle la palabra una vez que yo culmine cierta parte. Es un tema que para nosotros nos es de demasiada relevancia, tanto la cuestión del control de calidad como la cuestión del encargo de auditoría interna, de manera específica como un servicio que puede prestar un contador público, y principalmente pensando en esa característica nuestra como profesionales contables, de ser profesionales que otorgan confianza, seguridad a nuestros clientes, y no solamente a nuestros clientes, sino a la sociedad en general. Para nosotros es muy significativo tener en cuenta que el contador público, particularmente quienes ejerzan algún servicio de auditoría interna, externa, son siempre también responsables de una forma bastante fuerte por el servicio que están prestando. Y el público en general, que es consciente de qué servicio se está prestando aquí, también espera un alto nivel de calidad, un alto nivel de profesionalidad por parte del profesional contable. En ese propósito, para nosotros fue interesante traer algunas cuestiones relevantes. Tenemos mucho contenido relacionado a la normativa que de repente es la guía que para nosotros nos puede servir para decir cómo hacer el trabajo de auditoría interna.
hemos recurrido al Instituto de Auditores Internos para sus distintas definiciones, particularmente lo que está contenido en las distintas normas, pronunciamientos que emite este instituto, que para nosotros es, nosotros a nivel local tenemos la participación del capítulo Paraguay de este instituto, es un poquito uno de los estamentos que nos ayudan en nuestra profesión. Quisiera comentar, quizás como para ir midiendo un poquito cuál es la realidad nacional nuestra. El trabajo de auditoría interna acá en Paraguay es un servicio, la mayoría de las veces es un servicio totalmente interno de las empresas, en el sentido de que está ejercido por profesionales que están en la nómina de las empresas, son profesionales, son funcionarios de las distintas empresas. Existe una fuerte demanda hacia la actividad independiente también de la auditoría interna. Existen firmas profesionales que ejercen el rol de auditoría interna como parte de uno de sus distintos servicios, un poquito entre aseguramiento, assurance podemos llamarlo, o quizás en la mayoría de las veces como una outsourcing o una tercerización de este servicio. Pero es la tendencia principal que seamos auditores internos, miembros, funcionarios de las empresas. Tenemos la característica también de que quizás la implementación de servicios de auditoría interna en las empresas esté todavía muy relacionado a la ventaja que las distintas entidades van viendo de este servicio. Existen niveles de obligación para ciertas empresas reguladas. La principal y quizás la actividad económica donde mejor se ve desarrollado el servicio de auditoría interna es la actividad bancaria. Las entidades del sector bancario, financiero, son aquellas que tienen requerimientos bastante fuertes en materia de auditoría interna o de tener una unidad de control interno, que particularmente así lo llama la normativa. Entonces son las entidades que mejor desarrollado tienen esta práctica profesional. Otras entidades, existe también la obligación para entidades del sector cooperativo, que también forma parte de nuestro sector financiero. Las entidades del sector seguros también tienen esta obligación. Luego vamos viendo distintos requerimientos un poco dispares, entre las distintas entidades. Aquellas que nosotros las denominamos OSLs, las organizaciones sin fines de lucro, son también las que tienen ciertos requerimientos, pero un poquito con un énfasis muy específico hacia lo que es la prevención de lavado de dinero, como un requerimiento regulatorio en particular. Luego ya queda a criterio de cada entidad. Las entidades más grandes, a medida que se van implementando distintos niveles de organización, cada una va decidiendo si requiere tener un órgano en particular de auditoría interna, se va desarrollando. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que las empresas aquí están reconociendo el servicio de auditoría interna como una necesidad. No vamos a ser ajenos a la idea de que muchas empresas todavía lo verían quizás como una exigencia, como una obligación, y cuando lo ven como una obligación no aprovechan al 100% su utilidad para la empresa, porque la ven como un gasto innecesario quizás, siendo un poquito fuerte desde entrada. Pero va siendo fuerte la tendencia hacia el crecimiento de esta actividad. La auditoría interna va siendo considerada por distintas empresas como una herramienta de gestión administrativa para la entidad. Y dentro de este contexto nos ayuda mucho ver lo que nos define el Instituto de Auditores Internos. Lo define como una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente. Es decir, y acá podemos ver justamente una definición que nos da mayores pautas de lo que quizás aquí estemos considerando la auditoría interna. Les comenté que la mayoría de las empresas tienen auditores internos como funcionarios de ellas, que es también, vamos a decir, una práctica usual, digamos, pero la definición del propio instituto trata de escapar de esa simplificación y decir, este es un servicio que puede ser prestado de bajo cualquier esquema organizacional que podamos pensar, con la idea de que sea objetiva e independiente. Quizás muchas veces cuando enseñamos o tratamos de ir enseñando un poquito en la academia lo que es el servicio de auditoría interna, a alguno quizás le queda un poquito esa duda de por qué es interna si puede ofrecerse de forma externa.
Entonces nos toca ir explicando esa diferenciación en que, bueno, quizás sea interna, pero tiene que ser independiente bajo algún grado. Y es muy interesante ver que el instituto define también aquí que está diseñada para agregar valor, mejorar las operaciones de una organización, ayudando a esta a alcanzar sus objetivos con un enfoque sistemático, disciplinado, evaluando y mejorando eficiencia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Solemos hablar mucho a nivel académico de la diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque basado en riesgos, utilizado muy modernamente en cualquier ámbito empresarial, no simplemente simplificando hacia un enfoque de auditoría, sino que decimos, la actividad empresarial en general ha migrado hace muchos años hacia la idea de que la gestión de riesgos es el camino para evitar los problemas, para ser proactivo, y dentro de ese contexto la auditoría interna también busca eso, busca a través de un enfoque sistemático y disciplinado colaborar para que la empresa mejore. Para mí es muy importante decir eso porque como profesionales muchas veces nos toca también buscar primero cuál es un poquito nuestro rol en la sociedad, qué trabajo en particular estamos cumpliendo, colaborando a nivel país, a nivel mundo. Quizás los que somos profesionales contables muchas veces no nos ponemos a pensar demasiado cuál es nuestro aporte al mundo. No es tan directamente visible como el aporte de un médico, como el aporte de un policía, de un bombero, que directamente están partícipes en salvar vidas. Obviamente hemos tenido un amplio reconocimiento a la actividad médica en los últimos tiempos y es totalmente merecido. Nos sería muy útil como contadores pensar también de vez en cuando cómo nosotros aportamos a la sociedad. Y acá, si somos auditores internos, tenemos una responsabilidad de mejorar las operaciones de nuestras respectivas empresas. Nuestro servicio nos va a dar esa facilidad de decir, estamos trabajando en mejorar los controles, en mejorar las operaciones y por lo tanto nuestra empresa va a trabajar mejor. Y somos capaces de trabajar en cualquier tipo de empresa. Podemos trabajar en las empresas, yo les mencioné que aquí la obligación es un poquito más para las entidades bancarias, OSLs, cooperativas, mercado de valores, pero para cualquier empresa la auditoría interna es una herramienta demasiado importante y si nosotros ayudamos a que esa empresa, sea el ámbito que sea, pueda hacer mejor su trabajo, pues estamos dando un aporte bastante relevante. Esto específicamente la auditoría interna. Quizás luego analizamos también como contadores públicos, tenemos mucho más espacio para decir, colaboramos con la economía global, colaboramos con el desarrollo socioeconómico de nuestros países. Tenemos un rol bastante importante y que siempre es bueno recordarlo cada tanto para saber cuál es nuestra responsabilidad y por qué nos es tan relevante pensar también en la calidad de nuestros servicios. Por eso les traigo un poquito a colación estos 5 ejemplos de por qué es importante tener calidad en nuestro servicio. No están ordenados de mayor a menor o viceversa, todos de una u otra forma serán importantes. Para nosotros como contadores públicos y particularmente ejerciendo algún servicio de auditoría, somos parte de lo que es el interés público. Aquí en Paraguay solemos decir mucho que vamos a decir, hablar de los escribanos públicos como los custodios de la fe pública, en el sentido de ser ellos los que trabajan a través de la emisión de documentos formales, del registro de los mismos. Por ese lado, nosotros pensamos que el contador público también tiene un rol bastante similar. Por un lado, por ser el que ayuda en la emisión de la información financiera, que es la base de nuestra toma de decisiones empresarial, gubernamental, social en general, y también por el lado del aseguramiento que realizamos de esa información. Si pensamos en la auditoría interna como tal, también tenemos entonces que nuestra actividad tiene esa relevancia de decir salvaguardamos el interés público. Sabemos que el auditor interno puede ser parte del sector privado, del sector público, indistintamente. La satisfacción del cliente. El cliente que ya no ve a la auditoría interna como una obligación, si para ellos fue una obligación tener este rol, sabe que la auditoría interna le está generando beneficios a su actividad empresarial de la misma forma que otros sectores, los cuales implementa de
de buen agrado o de forma, vamos a decir, proactiva, como por ejemplo, si la empresa implementa un sistema de control de calidad para su producción porque sabe que mejor producto significa mayores ventas, entonces también debe saber que mejores controles internos, mejor actividad interna va a significar también, va a redundar también en beneficios. Tenemos que hacerle saber al cliente, si somos de la actividad independiente externa, digamos, de un outsourcing, o en todo caso, satisfacción de la empresa, de aquellos que nos contratan para este servicio. Tenemos que hacerles saber que si tienen el servicio de auditoría interna, están garantizando la apropiada operación de la entidad. Valor agregado. En la definición, reviso un poquito, agregar valor, creo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Solemos hablar mucho a nivel académico de que nunca para de aprender el contador. El contador está en constante capacitación, en constante actualización. La mayoría de las veces porque es una obligación de la actividad académica o de la profesión en sí. Nuestras normas se modifican casi constantemente, los requerimientos regulatorios del gobierno se van modificando constantemente y tenemos que estar proactivos a eso. Más allá de eso, también podemos pensar en cómo dar valor agregado a nuestras actividades. Es muy conocido que al auditor interno suele ser al primero al que se le pide algún informe especial dentro de las empresas cuando se necesita alguna información, porque está en ese rol de conocer todas las operaciones de la entidad, de conocer toda la actividad que se pueda ver. Entonces, él está en un rol, en una posición importante como para poder facilitar información y quizás se pueda ir proponiendo ir otorgando mejores propuestas de gestión o de mejoramiento de las empresas. Cumplimiento de normas, naturalmente, que tiene que ser un propósito del control de calidad. En las normas internacionales de auditoría interna se considera, mencionaremos un poquito después en las normas de atributo, la sección 1300 ya exclusivamente se habla de control de calidad, pero luego en las normas de desempeño también tenemos algunas menciones relevantes como el seguimiento. Y creo que es importante también mencionar la reputación profesional. No solamente del individuo o de la empresa, si estamos hablando de una firma de contadores públicos, de la profesión en general. Tenemos un código de ética, tenemos múltiples códigos de ética. Tenemos el código de ética de la IFAC, el IESBA, que probablemente sea el más conocido, el más amplio de contenido, por lo menos a nivel internacional, que nos facilita bastante entender cuál es nuestro rol, nuestra posición, y entender que somos una profesión que debe comportarse de forma ética. Por otro lado, el Instituto de Auditores Internos también tiene su propio código de ética, un poquito más reducido, apenas 2 páginas, con principios más reglas de conducta relacionados a estos, cuya intención es un poquito acompañar a ese código de la IFAC, del IESBA, pero aplicándonos a la auditoría interna en particular. Nosotros aquí en Paraguay tenemos nuestro propio código de ética también, basado en el código de ética de IFAC, es el código emitido por un gremio local, el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Entonces, ética para estudiar tenemos por todas partes y salvaguardar la reputación de la profesión también es un aspecto bastante relevante para nosotros. Sabrán ustedes que cualquier fraude o los grandes escándalos o las grandes crisis financieras que suelen suceder siempre está en el ojo de la tormenta la actividad del contador público. Probablemente porque el empresario zafa un poco más fácil, rehuye de eso, pero el profesional queda allí porque es el que al final de cuentas manejó los números. Entonces tenemos una gran responsabilidad de ir cumpliendo con las normas que atañen a nuestra práctica para salvaguardar nuestra reputación y la reputación de la profesión en general. Bueno, en este proceso, ¿qué es control de calidad? Ya definimos por qué es importante para nosotros la calidad, entonces podemos también pensar por qué o qué es el control de calidad como tal. Quizás podemos definir de forma general al control de calidad sin aplicar específicamente las normas que figuran allí, proceso por el cual se evalúa la eficiencia y eficacia de una función o de una operación o una actividad operativa. Sabemos que
las empresas alimenticias, las empresas farmacéuticas deben pasar por un estricto control de calidad relacionado al producto que van a lanzar, sabiendo que son productos que forman parte de o van a ser utilizados en personas o van a ser consumidos por personas. Por lo tanto, hay una responsabilidad altísima de que estos guarden criterios de calidad bastante fuertemente establecidos. A nivel de la auditoría interna, ¿qué tenemos para evaluar esto? La eficiencia y la eficacia. Podemos determinar el cumplimiento con las normas de auditoría interna emitidas por el instituto, del código de ética e identificar las oportunidades de mejora. Entonces establecemos control de calidad, necesitamos evaluar eficiencia, eficacia, verificar cumplimiento e identificar oportunidades de mejora. Es probable que esta definición sea muy parecida a las habituales definiciones que manejamos de control interno. El control interno y el control de calidad son dos actividades muy relacionadas, muy similares. A nivel de auditoría externa, por ejemplo, los elementos de control de calidad establecidos por la norma ISQC1, la norma de control de calidad para encargos de aseguramiento, son muy similares a los principios establecidos en auditoría externa en la norma 220, también de control de calidad, en el ámbito de COSO, el conocido informe COSO, reporte COSO, sistema COSO, utilizado para analizar los sistemas de control interno de las distintas entidades, donde conocemos también 5 elementos. Hay mucha correlación entre estos elementos. El control de calidad en general es un elemento o puede ser aplicado o entendido como parte de una política de control interno de la empresa, sabiendo que se establecen controles para asegurar que la actividad esté realizándose de manera apropiada. Vamos a comentar un poquito sobre algunas posibilidades de certificación de calidad como instrumentos para garantizar el papel de apoyo de los responsables del gobierno de las organizaciones. No se puede pretender calidad en el desempeño de la auditoría interna si la organización no promueve la alta competencia de sus integrantes. No traemos a colación hoy esa parte de la norma quizás, pero dentro de las normas iniciales de auditoría interna, se hace un énfasis bastante relevante a lo que corresponde a la capacitación, a las aptitudes, a la competencia de los profesionales contables que ejercen esta actividad. El auditor interno no debe entrar a la empresa sabiéndolo todo, pero sí debe saber lo suficiente y debe saber aprender en el proceso de hacer el trabajo de auditoría interna a una entidad. En este contexto, las certificaciones de calidad probablemente puedan servir como un parámetro para saber si el profesional es idóneo, si el profesional ya ha tenido un entrenamiento apropiado para este propósito. En este contexto, el instituto tiene sus certificaciones para ir previendo un poquito cómo un profesional puede obtener algún grado de capacitación suficiente. Y normalmente los gremios nacionales van teniendo también algún nivel de certificación o de capacitación. Esto ya depende de cada país. Particularmente para nosotros es una materia pendiente esto aquí en Paraguay, donde los gremios de repente todavía son más bien una cuestión social o de aglutinación de los profesionales, y estamos yendo un poquito todavía a la idea de gestionar certificaciones en ese ámbito. Estos son los conocidos pronunciamientos del Instituto de Auditores Internos. Ya les mencioné el Código de Ética. Están las normas tanto de atributos como de desempeño, las normas de atributos que básicamente se refieren mucho a la cuestión de cómo documentar la existencia y vigencia de un departamento de auditoría interna o de una dirección o unidad de auditoría interna en la empresa. Y las normas de desempeño, que quizás sea lo que más nos interese, y vamos a citar algunas en el contexto de esta charla, que son las que nos van a dar la pauta de cómo podemos documentar o gestionar algunas cuestiones del proceso de la auditoría interna. El instituto también emite guías de implementación y guías suplementarias que tratan también de ser un complemento de estas normas. Estas son informaciones abiertas al público en la página del instituto. Para mí hoy en día las páginas web de las distintas entidades que emiten pronunciamientos son ya quizás la principal carta de presentación de estos entes. Por lo tanto,
No estoy entrando a considerar redes sociales aún en esto, simplemente páginas oficiales. El código de ética y las normas de atributos y de desempeño están abiertas a todo público, pueden ser descargadas en la página del instituto. Las guías de implementación y las guías suplementarias sí ya exigen alguna conexión o algún registro primero con el instituto, que también aglutina a profesionales independientes. Por lo tanto, estas son normas que ya pueden ser aplicadas por profesionales que van ejerciendo la actividad de la auditoría interna. Y aquellos que se registren ante el instituto pueden acceder a mayor guía para trabajar su actividad. Consideramos un poquito algunas funciones y también vamos a responder a las funciones con atributos para la gestión de la auditoría interna. Algunas funciones que tenemos que son proveer servicios independientes y objetivos de aseguramiento y consultoría concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Independientes y objetivos. Dentro de los principios de la auditoría interna ya están metidas estas dos cuestiones, la independencia y la objetividad, que son precisamente principios éticos claves para el profesional contable. Saber que nuestra labor va siendo realizada con independencia a cualquier tipo de interés o de posibles beneficios para distintas personas, y que vamos a realizar el trabajo sabiendo que lo que vamos a emitir o nuestros hallazgos van a reflejar la tarea realizada. No vamos a ocultar nada, no vamos a maquillar nada o no vamos a pintar algo que no es lo que ha ocurrido, para bien o para mal. Ayuda a la organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático. Eso ya estaba en la definición, salta un poquito. Ser un principal apoyo al comité de auditoría o al gobierno de la entidad para darle una adecuada administración y monitoreo continuo de los riesgos. Los riesgos, como cité en una de las primeras diapositivas, una cuestión muy relevante a la actividad empresarial, saber que la evaluación de riesgos es un rol fundamental de la administración de la empresa. No un rol específico del auditor, ni externo ni interno, rol de la administración de la empresa. Esos riesgos pueden impedir el cumplimiento de los objetivos de los negocios, por lo tanto, es menester de la administración evitar que existan esos riesgos o encontrar las maneras apropiadas para mitigarlos. Mediante la ejecución para la auditoría interna en particular de un plan que incluya la revisión de áreas, procesos críticos del negocio. Y vigilar el cumplimiento de los controles internos diseñados por la gerencia, la administración, agregando valor, dando recomendaciones para corregir debilidades y mejorar la eficacia. Entonces al auditor le compete ser recomendador, ser un aliado, un asesor para la empresa. Por esa razón es que siempre establecemos que el rol del auditor debe ser un rol de staff para la empresa. No puede ser parte de la línea de actividad operativa de la empresa. No puede ejercer roles o funciones operativas. No puede hacer producción, no puede registrar elementos contables. Lo único que tiene que hacer básicamente es verificar los controles puestos por la administración para todas estas actividades operativas. Aquí es muy importante analizar esta estructura de administración de riesgos. Podríamos clasificar o dividir a un sistema de administración de riesgos en dos etapas principales, y noten que esto es un ciclo, se repite de forma constante, no hay inicio y fin, sino el inicio es el fin y el fin es nuevamente el inicio del ciclo. La identificación de los riesgos de la actividad empresarial, que pueden ser tantos como tan variada puede ser la actividad empresarial. Podemos manejar distintos riesgos del entorno, riesgos de la actividad que realiza la empresa, riesgos de la información financiera propia, algunos riesgos principales que siempre son considerables, como el riesgo de fraude o el riesgo de incumplimientos de leyes y normativas. Y dentro de cada uno de estos podemos clasificar de forma muy variada. El riesgo de la entidad, que podemos incluir distintos riesgos dependiendo de qué actividad haga la empresa. Para una entidad financiera va a ser lógico el riesgo de solvencia, el riesgo de prevención de lavado de dinero, el riesgo crediticio, entre otras actividades. Y en una actividad comercial podemos pensar también en el riesgo de la incobrabilidad de nuestros créditos,
el riesgo de que nuestros productos no cumplan con las expectativas del mercado, o de que no podamos venderlo apropiadamente y luego nuestros productos caduquen, entre otras cuestiones. Identificar riesgos implica mucha cuestión creativa seguramente para el profesional. Tiene que saber que cada tipo de riesgo que va a encontrar va a significar distintas posibilidades de pérdida para la empresa. Y es que en esencia la palabra riesgo significa eso. Riesgo es posibilidad de que la empresa pierda. Dentro de eso, valorar frecuencia e impacto, cada cuánto ocurre este riesgo, cuál es el impacto que pueda tener, normalmente medido en cuestión financiera para nosotros en guaraníes, o si la actividad de la empresa significa, es una actividad internacional, podemos hablar en dólares, en euros, en otra moneda, la moneda que mejor le ayuda a la empresa a entender el riesgo. Evaluar el impacto, que podemos pensar en hacer una suerte de matriz, de combinar esos riesgos, de ponderarlos. Quizás algunos riesgos sean poco frecuentes, pero de un impacto sustancial. Si se me quema la fábrica o se me quema el depósito y pierdo todas las mercaderías, eso quizás pueda ocurrir una vez en la vida de la empresa, pero cuando ocurra eso es el fin de la empresa. O riesgos que ocurren de forma frecuente, constante, diaria. Quizás mi actividad tenga productos muy chicos, productos de poco valor, y es muy frecuente que haya merma o que haya robo de empleados o de clientes quizás, pero el impacto sea ínfimo para nuestros propósitos. Ponderar cuáles son los riesgos que en materia de frecuencia e impacto más respondan a al peligro que pueda significar para la empresa. Y habiendo hecho esa ponderación, toca priorizar, toca establecer escala de prioridades. Y en esto seguramente que también nos va a tocar entender a quién le toca asignar cada responsabilidad. Allí pasamos al control. Luego de la valoración viene el control. Para priorizar los riesgos vamos a tener que generar opciones de cómo controlarlos. En esencia, un riesgo es controlado por un control, valga la redundancia. Establecemos controles internos para evitar que los riesgos generen el daño que podrían aplicar a nuestra actividad. Allí tenemos que tener planes de contingencia establecidos para las veces que los controles quizás no funcionen, saber qué puede hacerse para evitar que el riesgo escape al control o que el control no sea lo suficiente para el riesgo. Hacer la asignación de responsabilidades en el sentido de que establecer qué áreas tienen que estar estableciendo los distintos controles, y en base a eso también generar el sistema de supervisión de los controles. Los riesgos principales deberían ser de la atención de la plana mayor de la empresa. El gobierno corporativo debe prestar la mayor atención. Esto debe de venir en un control por parte de la directiva, la presidencia, de la junta de gobierno, el nombre que le demos al alto gobierno de la empresa, o asignándolo a la gerencia general. Y otros riesgos más chicos, ir analizándolos cada vez a niveles más estratificados. Para el área de marketing, quizás dejar aquellos riesgos reputacionales, riesgos de posicionamiento, riesgos de precio. Para el área de comercialización, analizar las cuestiones crediticias. Para el área de producción, revisar la cuestión de calidad. Y la medición y control. Uno de los principales elementos del control de calidad que podemos pensar tiene que ver con esas dos palabras clave, o su sinónimo de monitoreo, de supervisión. Medir si los controles están funcionando bien. Si no están funcionando bien, hacer algún ajuste de tuerca para hacer que funcionen como deben ser, o modificarlos, o reemplazarlos si hace falta. Ahí volveremos a la etapa de valoración de riesgos, porque una vez que tenemos el feedback de cómo está funcionando el control, nos toca ver entonces cómo está, si tenemos que hacer algún nuevo análisis. En teoría, habiendo hecho buenos controles, el riesgo ahora debe ser aminorado o debe haber sido reducido a su mínima expresión para que ya no sea de importancia para la empresa. Y unas 3 funciones un poco más simplificadas de la auditoría interna: verificar que la administración se ajuste a políticas y procedimientos financieros de gestión de resultados establecidos por el gobierno corporativo de la entidad; examinar la solidez y suficiencia en la aplicación de los controles, promover control eficiente,
y verificar hasta qué punto los activos de la organización están seguros, registrados, protegidos contra toda clase de pérdida. Como mencioné hace un rato, la correlación entre control interno, control de calidad y obviamente auditoría interna es control interno analizado. La salvaguarda de activos es uno de los objetivos principales del control interno, junto con la generación de información financiera confiable y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Por lo tanto, es lógico que esto sea de interés a la auditoría interna. Pero para que el auditor interno pueda trabajar bien, necesita ciertas características. A una función equivale a algún tipo de atribución. Atribución significa qué necesita el auditor para hacer su trabajo o qué responsabilidad tiene, por lo tanto debe exigir alguna ayuda de la administración. Libre acceso a dependencias, bienes, valores y demás activos de la entidad, incluyendo documentación respaldatoria, cooperación de cualquier empleado de la organización, garantizar que los resultados de la gestión y recomendaciones sean objeto de consideración y toma de decisiones. Ojo allí que ahí vamos a ver la necesidad de hacer el seguimiento y velar por los objetivos fundamentales de la organización, rendir una labor de la más alta calidad profesional. Pues, ¿qué necesitamos para establecer un control de calidad en la empresa? Aplicar normas y certificarnos en calidad. Voy a describirles un poquito algunas de las cuestiones normativas y luego les cedo la palabra a mi coexpositor para la cuestión de calidad. En materia de normas, las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna tienen estos propósitos definidos en el cuerpo del documento, cuáles son los principios básicos para ejercer la actividad, el marco para ejercer y promover las distintas actividades de valor añadido que podemos ofrecer, establecer las bases para evaluar el desempeño del trabajo y fomentar la mejora de procesos y operaciones. Se aplica a los auditores internos de forma individual y a la actividad en general de la auditoría interna. Acá podemos tener la cuestión de un auditor interno trabajando como profesional independiente y separado de otros, o podemos tener la mayor complejidad de un departamento o unidad de auditoría interna. En toda la norma se hace mucha referencia a un director ejecutivo de auditoría, que debe ser, por un lado, el mandamás del departamento, debe ser el que dirija la actividad de la auditoría interna en sí, y luego deba responder a la directiva de la empresa como un elemento de enlace entre actividad operativa de la auditoría y gobierno de la entidad, que es su principal objetivo de informe en esta actividad. Estas son las normas que tiene emitido el instituto. Las normas de atributos que mencioné son normas más bien preparatorias, y las normas de desempeño. Tenemos la sección 1300, que es un poquito nuestro primer interés, y luego tendremos alguna mención en la sección 2300 y en la sección 2500. Bueno, ¿qué nos dice específicamente? Sección 1300. El auditor interno debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento de mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de la auditoría interna. Y en varias secciones de las normas nos piden o nos proveen alguna interpretación que nos facilita el cumplimiento de estos puntos. Este programa está concebido para permitir una evaluación del cumplimiento de las normas y también de la aplicación del código de ética. Evalúa la eficiencia y eficacia e identifica oportunidades de mejora. Hay que alentar la supervisión del Consejo de Auditoría en el programa de aseguramiento. Esto teniendo la idea de que se pueda tener un comité que responda al consejo directivo de la entidad y que facilite la supervisión del proceso de la auditoría. El requisito es tener evaluaciones internas y externas. En lo interno hay que tener seguimiento de las actividades, autoevaluaciones periódicas o evaluaciones hechas por otras personas, que pueden ser de la propia empresa o que pueden ser profesionales externos. Puede ser una tarea hecha en base, por ejemplo, autoevaluaciones que las colaboramos un poquito con el Departamento de Recursos Humanos, que ellos
de repente el director de auditoría le facilita algún examen para ser aplicado a sus técnicos, o en todo caso trabajar con gremios o trabajar con otros profesionales para que estos faciliten la evaluación de la actividad que estamos realizando. Cada 5 años pide la norma hagamos alguna evaluación externa a través de un evaluador o equipo de evaluación cualificado independiente fuera de la organización. Acá sí, la evaluación interna podía facilitarnos a alguna persona externa si no la teníamos incorporada a nuestra actividad, pero 5 años al menos, o cada 5 años al menos, tenemos que prever una evaluación externa necesariamente. Ahora un ratito que tenemos un problemita de conexión aparentemente. Voy a apagar la cámara un segundito. Bueno, disculpen, un pequeño error técnico podríamos decir. Ya estamos de vuelta. Estamos comentando la necesidad de las evaluaciones externas en el proceso de la auditoría interna. Tratar de que tengamos una frecuencia y forma adecuadas de este propósito, que podamos evitar también conflictos de intereses potenciales. Falta un poquito completar allí la expresión. El programa de aseguramiento debe incluir algunos aspectos en particular. En materia de cuestiones un poco más prácticas, veremos en la certificación algunos posibles elementos de un checklist que nos pueda ayudar con esto, pero lo que tenemos que saber es que el programa de aseguramiento y mejora de calidad va a ser informado a la alta dirección o a un consejo de gobierno. Por lo tanto, tenemos que tener establecidas algunas cuestiones como el alcance y frecuencia necesarios, la cualificación e independencia del evaluador o el equipo evaluador y evitar esos conflictos de intereses que puedan surgir, que haya independencia en el proceso de evaluación mismo, cuáles son las conclusiones que se alcanzan y planes de acciones correctivas. Entonces, el control de calidad se traduce en una revisión similar a la que el auditor interno hace. El auditor interno chequea controles de los distintos estamentos de la empresa y luego entonces le debe aplicarse también a él un chequeo de su actividad para también saber si necesita alguna mejora. En esencia, los controles deben redundar en mejora a la organización, incluyendo nuestra actividad profesional. No puede haber un control que no derive en una mejora o en una recomendación al menos, y por eso es clave que después llegue el seguimiento correspondiente. La forma, contenido, frecuencia de la comunicación se establece mediante comentarios con la alta dirección. Puede ser en formato informe, formato minuta, formato memo. Eso ya va dependiendo de cada profesional, pero tiene que tener en cuenta las responsabilidades de información de la actividad de auditoría interna, según lo indica el estatuto. El estatuto es el documento donde se establecieron las cuestiones esenciales de la actividad de auditoría interna dentro de la empresa. No es necesario que tenga la denominación de estatuto en sí, puede ser un reglamento, puede ser un plan, puede ser la forma en la que la empresa lo quiera optimizar. Con esto también demostrar cumplimiento y los resultados de la evaluación es comunicar al finalizar. Esto, comunicar a las partes correspondientes para que se haga el seguimiento debido. Esta es la parte de la norma donde se nos pide ser honestos. Solamente podemos decir que cumplimos con estas normas de auditoría interna si el programa de aseguramiento y mejora de calidad lo respalda. Si del resultado de este programa de aseguramiento encontramos que hay incumplimientos con la norma y estos incumplimientos puedan ser relevantes, ya no podemos estar diciendo que cumplimos con normas de auditoría interna. Esto es natural y es lo mismo que encontramos en la aplicación de IFRS o en la aplicación de las normas internacionales de auditoría.
emitidas por el IASB e INFAC. Por lo tanto, sabemos que si no aplicamos en su conjunto, en todo lo aplicable, un marco normativo, no podemos manifestar que lo estamos cumpliendo, y eso también se aplica acá. Con el agregado de que si el programa de aseguramiento resalta esa situación, tenemos otro aliciente más para justamente decir que, o no poder decir que estamos cumpliendo. Podemos tener la necesidad de una declaración de incumplimiento cuando al haber hecho este programa de aseguramiento encontramos esta cuestión. Por lo tanto, estamos obligados por la norma a mencionar los incumplimientos ante la alta dirección. En la norma 24, o la sección 2420, dentro ya de las normas de desempeño, se menciona un poquito la calidad de la comunicación que debemos dar. Precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. Esas son las características que se nos piden. Precisas, libres de error y distorsión, fieles a los hechos. Objetivas, justas, imparciales y sin desvíos. Resultado de una evaluación hecha de forma justa y equilibrada de todos los hechos y circunstancias relevantes, no habiendo omitido nada que pueda ser relevante. Claras, fácilmente comprensibles, evitando lenguaje técnico innecesario y proporcionando información significativa y relevante. Claridad, noten ahí la expresión lenguaje técnico innecesario. Usar los términos que correspondan, los términos técnicos de nuestra profesión o de la empresa que estamos trabajando, pero no llenar de verba o llenar de labia, digamos, un informe que no corresponde, o que el objetivo de escribir tanto sea ocultar que estamos diciendo poco. O en todo caso, escribir demasiado y que no pueda ser comprensible para el usuario. Conciso, ir a los hechos, evitar decir demasiado, ser innecesario, ser superfluo, redundante o usar excesivamente palabras. Decir las cosas como son, completas, pero no sobrescritas, digamos. Constructivas, que sean útiles para el cliente, que conduzcan a mejoras. Completas, que no falte nada que sea esencial, que esté toda la información y observancias significativas y relevantes. Y oportunas, de que estén en el tiempo y forma debidos. No que si la administración nos pide tener los informes de auditoría interna mensuales a la semana o a las 2 semanas de cerrado el mes, que nosotros no estemos entregando informes a los 2 meses de cerrado el mes en particular analizado. Estos son un poco los criterios de calidad en la comunicación. Esto se ve reflejado como el informe del auditor es en esencia el producto visible para la entidad, para el usuario de esto, no tiene que, vamos a decir, o tiene que cumplir con estas características. Entonces, parte del proceso de calidad es justamente llegar a que los informes redunden en beneficio a través de estas características. Y por último, el seguimiento. En el seguimiento vemos reflejado el control de calidad. Establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección. Asegurarnos de que las acciones de la dirección hayan sido implantadas eficazmente o se haya aceptado el riesgo de no tomar medidas. En esencia, la alta dirección es la que tiene que decidir si hacer o no caso a nuestras recomendaciones. Y vigilar la disposición de los resultados hasta el grado de alcance acordado con la contraparte. Por mi parte, yo cedo a continuación la palabra a mi colega. El espacio de consultas ya me han dicho que es al cierre. Mientras tanto, yo ya agradezco la atención y le paso el micrófono y el asiento. Nuevamente, buenas tardes a los participantes. El placer inmenso de compartir con ustedes esta charla. Ya Fabián ha dicho casi todo lo que estaba previsto, sin embargo, me quedan algunas cuestiones relevantes que también quería compartir con los participantes. La norma internacional de auditoría interna emitida por el Instituto de Auditores Internos habla de la necesidad de las certificaciones de calidad en la auditoría interna.
En ese contexto vamos a ir viendo algunas cuestiones muy puntuales y relevantes. Es así que como parte de esta necesidad, la certificación es fundamental y esta certificación para el instituto es una cuestión sumamente relevante para asegurar la calidad del servicio de auditoría interna. Por ello es que el instituto recomienda que la certificación de calidad es un instrumento que garantiza el rol del auditor interno frente al gobierno corporativo de las organizaciones a través del análisis y evaluación que realiza expertos independientes y cualificados en mejores prácticas de auditoría interna para saber la competencia de los auditores internos. Y aquí hay 3 puntos que consideramos áreas sensibles que los auditores internos tienen que observar ante esta crisis que estamos atravesando a nivel global, la que el control de calidad no puede ignorar. Para poder entender esto, de nada sirve la vigencia del control de calidad si los auditores internos no observan estas cuestiones que vamos a analizar. Ese conocimiento de los participantes y de la sociedad en general hoy día, de la irrupción de la manera de trabajar en el control, tanto como auditores independientes, como auditores dependientes o internos, a través de la vigencia de la ayuda de las herramientas informáticas. Lo llamado Big Data, Data Analytics y automatización, vienen a cambiar de alguna manera la tradicional forma de llevar a cabo una auditoría. La auditoría es bastante antigua, mucha gente habla de unos 200, 300 años de vigencia. Sin embargo, la presencia de estas herramientas virtuales nos viene a ayudarnos fuertemente, pero también al mismo tiempo a comprometernos en el seguimiento, en la comprensión y por sobre todo en el entendimiento para la aplicación de estas herramientas. En ese sentido es conveniente ver un poco lo que nos imponen estos 3 vocablos: Big Data, Data Analytics y automatización en nuestra práctica de auditoría interna. A ello les denominamos, a estos 3 componentes, les denominamos como nuevos desafíos. En primer lugar, la práctica de la auditoría interna tradicional no ha cambiado en las últimas décadas, esencialmente, de manera significativa. Se efectúan análisis de datos con un enfoque de riesgo, con un enfoque de control, o con un enfoque sustantivo, o con el enfoque con el cual el auditor interno está más acostumbrado. Ya Fabián había hablado de manera importante un buen tiempo de que el auditor interno en su rol, en su calidad de auditor interno, puede ser llevado a cabo por un profesional dependiente de la empresa o como también por un profesional independiente. Sea cual fuere el posicionamiento del profesional, lo relevante es que la prestación del servicio para el usuario, en este caso el gobierno, los responsables del gobierno de la entidad, sea significativo. Sea con el enfoque tradicional basado en riesgo, sea con el enfoque sustantivo, con el enfoque de control, el análisis que hace el auditor interno es lo que diferencia de cualquier otro profesional, porque esa riqueza técnica que tiene el auditor interno de señalamiento de problemas y de propuesta de solución para ayuda al gobierno de la entidad es fundamental. Con el análisis de datos o de Big Data, esta práctica está mudando, especialmente en el tipo de análisis. Hoy día se han desarrollado y aplicado programas de análisis y de visualizaciones de datos de población entera. La costumbre tradicional del auditor es tomar muestras. Hoy, sin embargo, a través de esta ayuda del Data Analytics, de la automatización, es factible en una fracción de tiempo
realizar una evaluación del 100% de la población entera y determinar excepciones en las que el auditor interno pueda demostrar mayor interés. Los software robots que muchas de las empresas diseñan para uso interno y muchas otras adquieren ya software testeado y utilizado en otras empresas con un costo relativamente razonable. Lo que permiten es la ubicación automática de las excepciones, permitiendo a los auditores internos visibilizar resultados inusuales y potenciales errores o irregularidades. Y por qué no, con algún indicio de fraude inclusive. Esto hace que el enfoque del auditor interno hoy día sea un tanto diferente en cuanto a la práctica tradicional de los auditores, digamos, un poco más antiguos. Ahora, esto conlleva también un desafío que se presenta para los auditores internos con el análisis a través del enfoque actual de la auditoría interna basado en riesgo, de que la obtención de la evidencia, y vaya esto como un toque de atención para los amigos que nos están escuchando, la evidencia que se obtiene a través de la tecnología se ha puesto en tela de juicio, porque es un asunto crítico que debemos de analizar para poder visualizar y tomar las precauciones pertinentes. ¿Es tan válida la evidencia obtenida a través de los medios virtuales? En todos los casos, ¿es absolutamente confiable? Podríamos preguntarnos. ¿Y cómo quedan las técnicas de obtención de evidencias tradicionalmente utilizadas y muy efectiva, por cierto, necesaria, como la visualización física del bien, del activo que uno quiere verificar o del compromiso que uno quiera corroborar, como la observación, la inspección, el recuento físico de los bienes, la visita in situ, que para la auditoría, tanto interna como externa, es fundamental. Cuando recibimos una información virtual, una información electrónica, con firma digital, con fecha que tiene la firma digital y otra fecha que tiene el documento, ¿no podría significar eso algún riesgo en alguna circunstancia cuando el desempeño del auditor sea cuestionado por alguna instancia? Con el auge de la automatización, ¿se podría reemplazar a los auditores internos por la máquina? Definitivamente que eso es absolutamente imposible. La máquina ayuda muchísimo, ayuda a la velocidad para la obtención de lo que querramos de la información, pero el análisis es privativo del hombre. En ese contexto pueden quedar tranquilos que el auditor interno, si se ayorna, si se capacita, si se somete al proceso de control de calidad, va a ser una persona siempre de mucha ayuda, de mucho apoyo a la gerencia, a la organización a la cual le presta servicio. Por ello, el auditor interno, más que nunca, tiene que tomar el rol de asesor de negocio y no simplemente como un evaluador, un controlador de personas y para informar sobre los hallazgos que encuentre por el camino. La otra cuestión que el auditor interno tiene que tener en cuenta para poder después ser sometido a un proceso de control de calidad de parte del monitoreo que es necesario y del cual estamos hablando, es la gestión de la dirección financiera. Y allí hay una cantidad impresionante de actividades que hoy día, por esta circunstancia particular que estamos atravesando, se pueda llevar adelante. Es crítico tener información financiera precisa y a tiempo. El informe del auditor interno, como decía hace cuestión de minutos Fabián, si se presenta después de 20 días ya no es útil. Más que nunca los empresarios requieren del informe del auditor interno en el momento en que solicite. Por lo que el auditor no puede decir, no estoy en la oficina, no tengo mi máquina conmigo. Hoy día la comunicación tiene que ser instantánea y eso hace que el proceso de control de calidad compruebe que el auditor esté con conocimiento de la cuestión crítica que mencionamos. En ese contexto, el auditor interno debe considerar varias tareas de la dirección financiera para tener conocimiento de los resultados de las áreas claves
podríamos ir mencionando algunas cuestiones fundamentales que aquí podríamos tener en cuenta, como por ejemplo asegurar la salud y seguridad del personal. Hoy más que nunca esto es fundamental. Conforme a reportes médicos de distintos países del mundo, se habla mucho de muchísimos problemas mentales que son producto o subproducto de la pandemia que estamos atravesando. Este encierro obligatorio ya demasiado prolongado le genera muchísimas dificultades de salud mental al personal de todas las empresas. De eso no escapa nadie. Auditores, contadores en función de generador de información, vendedores, personal de apoyo, gerencia, directivos. La Federación Internacional de Contadores ha puesto como un plan piloto una nueva capacitación en salud mental. En Australia fue una de las propuestas de capacitación más requerida en los últimos meses. Y eso viene a justificar un poco este planteamiento que estamos haciendo. También debería el auditor interno verificar si la entidad facilita el trabajo remoto cuando sea posible. No todas las empresas tienen la posibilidad de trabajar remotamente. Sin embargo, hay la mayor cantidad de empresas, por lo menos algunas tareas se pueden realizar desde una posición remota. Para lo cual, el auditor interno debería verificar si la empresa proporciona al personal el equipo de tecnología necesario para realizar su trabajo a distancia. Si la empresa permite la flexibilización al personal y de alguna manera la conciliación de intereses, porque tampoco el personal puede estar disponible 24 horas, debe tener su vida, debe tener, y eso se tiene que respetar. Lo más complicado es trabajar desde la casa e imponer el cumplimiento de un horario, por ejemplo. Pareciera ser que cuando estamos trabajando desde nuestra casa estamos disponibles las 24 horas. Y eso no tiene que ser así porque si no estamos viviendo solamente para el trabajo. Ya hace bastante tiempo que el hombre goza de 1/3 de tiempo para el trabajo. El trabajo es una forma de diversión también. Si a uno le gusta el trabajo no es ninguna carga, es una alegría, es un placer, es una fiesta. Pero además del trabajo propiamente, también tiene otro tercio de tiempo de cada día para dedicarse a otros menesteres, dedicarse a la familia, dedicarse al esparcimiento, compartir con la sociedad. Si bien es cierto, hoy día eso está restringido, pero también se puede tener una vida social a través de la tecnología y otro tercio para completar el 100% del día, dedicarse al descanso. Si las 24 horas nos dedicásemos a una comunicación permanente, entonces eso puede generarnos también alguna dificultad mental para el trabajo, por el exceso de trabajo. Fundamental es proporcionar liderazgo y una comunicación clara al personal de parte de la entidad. Eso debería el auditor interno verificar. Todas esas son cuestiones relacionadas con la dirección financiera de la entidad. Otro tema relevante que deberían los auditores internos tener en cuenta y en consecuencia del control de calidad llevar adelante es la dirección estratégica. Los auditores internos deben de estar bien informados con relación a la gestión de la dirección estratégica de la entidad. Por ello es importante que los auditores internos, revisen la estrategia del negocio, su plan y procedimientos operativos, especialmente si se plantean algunos cambios relevantes en la organización. Si ese es el caso, el auditor interno debería de tener en cuenta estos factores. Tengo entendido que nos estamos aproximando al tiempo que nos dieron, porque también tenemos que dedicarles algunos minutos para las consultas y respuestas, por lo que vayamos llegando a la conclusión de nuestra propuesta de compartir con ustedes experiencia en el área de auditoría interna, específicamente en el área de control de calidad de auditoría interna. En ese sentido, podemos ir resumiendo nuestra participación diciendo que el rol del auditor interno de hoy día es de la asesoría de los negocios. Hace años, décadas, que el auditor interno ha dejado su rol de policía, ha dejado de ser el delator del compañero de trabajo. Hoy día el auditor tiene que ser proactivo, ha dejado hace años de ser reactivo ante algún hecho que requiera urgente asistencia de bombero para apagar incendio.
Sabemos que esto no es fácil porque el auditor interno, por su expertise, por su experiencia, por su alto nivel técnico y por su buen performance, hace que apenas falte el cajero, se le llame al auditor interno para cubrir ese cargo. Cuando se enferma el encargado de archivo, también se le llama al auditor interno a suplir con urgencia hasta tanto vuelva el titular del archivo. Cuando el jefe de depósito de mercaderías se ausenta o está de vacaciones, ¿a quién se le llama? Al auditor interno para suplir, y así en adelante. Y eso hace que el auditor tenga ciertas dificultades de existencia, conflicto de existencia. Su rol es no realizar tareas operativas, pero ¿qué hace cuando se le convoca para suplir a estas ausencias que mencionamos a modo de ejemplo? Decíamos durante la charla, Fabián nos había explicitado conforme a los requerimientos de las normas internacionales de auditoría interna, especialmente las referidas a atributos del auditor, de que la auditoría interna es una unidad interna, aunque sea ejercida por un profesional independiente. Decía Fabián que esto le cuesta a mucha gente entender, porque ¿cómo es posible que siendo interno es ejercido por un profesional externo? El servicio outsourcing hoy día es bastante bien visto en las entidades, porque las entidades, además de reducir costo, no porque el auditor que viene de afuera a prestar un servicio para auditoría interna, para propósito interno, cobre menos honorarios. Simplemente su desvinculación no implica resarcimiento, a menos que rompa algún contrato y lo que establezca el contrato se considere como resarcimiento. Además de eso, nada. El despido de un personal dependiente implica indemnización por despido y también una indemnización por falta de preaviso, eventualmente, dependiendo de la ley de cada jurisdicción o de cada país. Mientras que rescindir contrato con un auditor que actúa como profesional independiente, pero en el rol de auditoría interna, además de la experiencia que trae, que es bastante productiva para la empresa, su despido o su desvinculación no requiere más que pagarle su último honorario y listo. Para el aseguramiento de la calidad en el servicio de auditoría interna, decíamos durante toda esta jornada, la certificación de calidad es fundamental. Y por otro lado, esta certificación de calidad, si no es monitoreada, si no es supervisada, si no se le hace un seguimiento, tampoco sirve de mucho. En definitiva, el trabajo del auditor interno tiene que ser permanentemente supervisado por alguien con autoridad suficiente, ya sea de manera interna o de manera externa, conforme disponga la entidad. Esto es lo que trajimos con Fabián que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que puedan ser del agrado de ustedes y estamos atentos a las consultas que puedan plantearnos si así lo desean. De nuestra parte, muchísimas gracias y estamos atentos al retorno de ustedes. Don Ángel, si gusta, pasamos al tiempo de preguntas. Con todo gusto, sí, por eso estamos, conforme habíamos dicho, unos 15 minutos que queríamos dedicar a la pregunta, si es que así lo desean. Claro que sí, tenemos muchos comentarios en Facebook sobre la actividad y el tema, están muy contentos. Vamos a leer un par de consultas que tenemos por acá. Doña Ana María Sánchez nos dice, ¿cuál es la razón o la causa por la que una organización no determine riesgos de fraude? Es una pregunta dificilísima de responder, pero bueno, vamos a compartir con la señora. En primer lugar, fraude implica la comisión de un acto intencional con premeditación para engañar a terceros y perjudicar a alguien. Por ejemplo, si yo intencionalmente, es decir, con conocimiento de causa y porque así quiero hacer, aumento indebidamente el valor de un activo o lo subvaloro intencionalmente también el valor del activo. Esto podría significar por lo menos un indicio de fraude. Depende mucho de la legislación de cada país. Normalmente el Código Penal
de los países establecen que cuando se comete un acto de intencionalidad para cometer fraude, esto es castigado fuertemente con pena privativa de libertad. Generalmente en los países se establece que la única autoridad que pueda calificar si hay intencionalidad desde el punto de vista legal es la justicia ordinaria, la justicia o la instancia judicial pertinente. Por tanto, un contador no tiene facultad para calificar si hay o no hay fraude. Por ello, la norma se cuida mucho en hablar de fraude. En auditoría independiente, la norma de IFAG, del Consejo IASBI, en su número 240, la NIA 240, que trata de procedimientos que el auditor debería de llevar adelante para hacer frente a la posibilidad de irregularidades, declara taxativamente que el auditor no es responsable de descubrir fraude, que la responsabilidad de tomar medidas preventivas es de la administración de la entidad. Estas cuestiones técnicas son las que dificultan a un profesional contable hablar de fraude. Si el contador califica una inexactitud como un fraude, puede ser acusado por la persona afectada por calificar como fraude sin tener la habilidad para hacerlo. Ese es el riesgo por el cual el contador debe de cuidar de no calificar fraude una irregularidad. Es más conveniente decir que existen irregularidades sin calificar de que esa irregularidad sea intencional o no intencional, porque si no es intencional, estamos bajo la figura de un error. Un error tiene una penalidad menor que un fraude, porque el error no es intencional y el fraude sí es intencional. Reitero, la pregunta es muy interesante, dificilísima de responder. Tratamos de responder según lo que establecen las normas. Muchas gracias, don Ángel. También nos consultan, ¿cuáles elementos debe tener un programa de aseguramiento de calidad? Cada país, cada jurisdicción tiene su idiosincrasia, tiene su mecanismo de establecimiento, pero lo que ningún programa de certificación de calidad puede ignorar es el establecimiento de las normas internacionales de auditoría interna establecidas en la sección 1300. Eso no se puede ignorar. Básicamente, tiene que ser sometido a un proceso de evaluación de parte de un experto externo. Eso es fundamental. El nivel o de la malla curricular que deba comprender depende de cada entidad, de cada gremio profesional, de cada asociación de auditores internos o del organismo que le aglutine a los auditores internos. El Instituto de Auditores Internos, que en la generalidad de los casos, y estoy seguro que en Costa Rica se tiene el capítulo de auditores internos, capítulo Costa Rica. En Paraguay tenemos el capítulo Paraguay de los auditores internos. Ellos son sometidos a un programa de certificación de calidad muy exigente. No es fácil superar el examen de competencia el que se somete a este proceso de control de calidad. Pero en general, lo que podemos decir es que el programa debe de observar estrictamente el requerimiento o el cumplimiento de los requerimientos de las normas internacionales de aseguramiento de calidad del Instituto de Auditores Internos. Perfecto. También nos consultan, ¿cómo aplicar auditorías ágiles a un estudio de control de calidad? Bien. Una auditoría interna ágil depende de la competencia de los auditores internos, fundamentalmente. Hemos hablado durante nuestra participación de la necesidad de una formación, de una alta competencia en tecnología. Hemos hablado del análisis de datos, del Big Data, de la automatización de los software, de los robots de auditoría. Es fundamental que el profesional tenga una alta competencia en ellos para poder tener
cierto aseguramiento en el éxito de una certificación de calidad. Es nuestra opinión. Y don Ángel, como última consulta que tenemos por acá, nos dicen, ¿qué sucede si el plan estratégico de la auditoría interna no está alineado con la estrategia de la organización y ya ha transcurrido 9 meses del año? Bueno, es un problema de cada entidad. No debería de ocurrir eso. El plan estratégico de una auditoría interna debe ser aprobado por la dirección de la auditoría interna de la entidad. Y el plan estratégico de la auditoría interna tiene que estar armonizado con el plan estratégico de la organización. Si la auditoría interna va por su lado, la organización va por otro lado, no podría hacer la auditoría interna realmente en esa entidad. Por ello es particularmente importante que el plan de trabajo que contemple el plan estratégico de la auditoría interna sea aprobado por el alto gobierno de la entidad. No es suficiente que el programa de trabajo, el plan estratégico, el plan global de trabajo anual de auditoría interna sea aprobado solamente por la dirección de la auditoría interna. Es necesario que el alto gobierno de la entidad, el responsable del gobierno de la entidad, tenga conocimiento y aprobación de estos documentos de trabajo de auditoría interna. Caso contrario, definitivamente el trabajo de auditoría interna no es útil a la entidad. Si la entidad no tiene en cuenta el plan estratégico de auditoría interna, no observa, no pide la armonización con los planes globales de la entidad, algo está mal, definitivamente. Y hemos dicho que el auditor interno no tiene que tener una conducta o no tiene que tener el rol de un policía, sino más bien tiene que ser el asesor de negocio. Por tanto, los auditores internos deben de discutir su plan estratégico, fundamentar, justificar ante el gobierno de la entidad y discutir con el gobierno de la entidad aquellos aspectos no armonizables entre ambos planes estratégicos. Por acá nos acaba de entrar una última consulta, don Ángel, entonces Con, vamos a aprovechar el tiempo. con todo gusto, estamos para eso. Muchísimas gracias. Don Rodrigo Segura Arce nos dice, todo auditor debe tener conocimiento total de precios de transferencia para ejecutar su trabajo eficientemente. En el ámbito del impuesto, lógicamente que tiene que conocer precio de transferencia si en el país se tiene ese procedimiento. Nuestro país, a la fecha, todavía no tenemos en vigencia precio de transferencia. La ley nueva tributaria que tenemos en vigencia a partir de este año, la ley fue aprobada el año pasado, contempla precio de transferencia, pero ha sido diferido su vigencia o ha sido diferida su vigencia para el año que viene. Pero de cualquier manera, en los países donde se tiene el precio de transferencia, el auditor interno, como tiene que ser un conocedor de todas las actividades de la organización, pues tiene que tener en su equipo un experto en impuestos y en particular en el área de precio de transferencia, que no es una liquidación de impuestos nomás, es todo un mundo el precio de transferencia, no es una cosa fácil. Así es que comparto plenamente con el colega que plantea eso, tiene que tener dominio de precio de transferencia para poder advertir a la entidad si algún procedimiento se está desviando, porque eso puede ser sometido a una penalización de parte de la administración tributaria del país y en consecuencia podría someter a la empresa a pago de multas, de intereses y otras penalidades que eventualmente la autoridad administrativa que gestiona los recursos estatales a través del impuesto le pueda imponer a la empresa. Comparto el criterio del colega. Don Ángel, muchísimas gracias por este tiempo a usted y a don Fabián por habernos acompañado. Ah, bueno, tenemos a don Harold acá que nos va a agradecer también. ¿Ya terminó la reunión, Harold? Sí, bueno, todavía estamos por acá. Están todavía. Ángel realmente y Fabián, parte del Colegio de Contadores Públicos de la Junta Directiva de la Administración,
y en realidad de toda la auditoría interna y todos los colegas que nos dedicamos a esta área también de servicio de nuestra profesión, acá en Costa Rica les damos un caluroso agradecimiento y un abrazo a la distancia. Esperamos que podamos tenerlos pronto por acá, por nuestro país, pequeñito, pero agradecido en cuanto a lo que es las capacitaciones, formaciones, actualización en estos ámbitos. Así que desde Costa Rica hacia Paraguay, un fuerte y caluroso agradecimiento a todos, a ustedes, a ambos, de parte del colegio y a todos los participantes, motivarlos a que continúen el día de mañana, jueves y viernes, en esta semana de la auditoría interna al sector privado y sector público. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Bendiciones. Muchas gracias, el agradecimiento es compartido. Un gusto compartir con ustedes, siempre compartiendo conocimiento, tratando de capacitarnos constantemente. Un gran saludo a todos, que sigan disfrutando y ojalá pronto podamos volver a visitar Costa Rica, un país muy hermoso. Harold decía que Costa Rica es un pequeño país. Nosotros le conocemos Costa Rica, hemos visitado en algunas oportunidades, no con mucha frecuencia porque está un poco distante, pero sí hemos visitado por lo menos 4 o 5 veces y sabemos que el corazón de ese país es más grande que el territorio. Los costarricenses son personas muy afables, realmente cordiales, tienen una expresión de solidaridad, de aprecio, de recepción a los extranjeros fantásticos, así que le conocemos mucho, estamos muy contentos y para despedirnos deseamos una salutación muy especial a los auditores internos en el día, en el día en que festejan su fecha, precisamente. Por ello, desde la distancia le enviamos también un fraternal abrazo, libre de COVID, sin riesgo, no hay contagio. Así es que estamos atentos siempre a la orden cuando ustedes nos convoquen. Un placer y buenas noches. Así es, muchas gracias. Felicidades a todos en el Día del Auditor Interno. Chao. Hasta luego. Chao, chao.